Bienvenido, Bosco, a este espacio de la gran pregunta en Be4Get. Y bueno, para los que no conozcáis a Bosco, pues os dejaremos el enlace a LinkedIn, pero para mí es una persona la cual me inspira a ser mejor persona. Y eso creo que es de la gente que hay que rodearse. Bosco, bienvenido una vez más. Encantadísimo, encantadísimo de estar aquí. Encantadísimo. Liderazgo, porque hablaremos de liderazgo, y vamos a hablar de la ética práctica, ¿no? Bien, buenos temas, grandes temas. Importantes además y sobre todo actuales y necesarios, porque el abordaje de estas cuestiones requiere también cierta perspectiva, cierta sensibilidad, ¿no? Sobre todo porque creo que los conceptos tienen una cara peligrosa y es que se van deteriorando a medida que se utilizan, se van desvirtuando e incluso vaciando de contenido. Y entonces hay conceptos como los que acabas de decir tan importantes que es vital conservar la sustancia que contienen para que sigan siendo útiles. ¿Por qué? Porque ¿no? Los seres humanos tendemos a coger el concepto, quemarlo y querer crear uno nuevo en vez de profundizar. No sé, a ver qué te parece a ti. Yo tengo la sensación a veces de que venimos en un momento en que nos puede lo novedoso, nos puede lo novedoso, nos puede lo novedoso porque estamos de alguna manera empujados constantemente hacia lo novedoso. Se ha ido creando la conciencia de que lo constante no tiene valor o no tiene el valor de algo novedoso. Pero abocarnos a estar en lo novedoso todo el tiempo, yo creo que nos quita la posibilidad de tener una visión integral de las cosas. Y eso al final yo creo que nos lleva a la pérdida del sentido, a desenraizar cosas que tienen que ser fundamentales en la vida de una persona. No sé cómo lo ves tú. ¿No te da la sensación a veces de que primero de que estamos corriendo hacia ninguna parte, hacia ningún lado, que esa carrera se hace en automático y que mientras tanto estamos diciendo, ay, mira, ay, mira, ay, mira, ay, mira, ay, mira, y seguimos corriendo, ¿no? Sí. Yo creo que lo bueno del liderazgo, empezando por uno mismo, es que ya eres responsable, tienes que tomar. Hay un concepto también que me gusta mucho, es el de la libertad, ¿no? Tomar decisiones siendo consecuente con ellas. Pues, si tú decides ir en automático, perfecto. Pero si es que tú no lo estás decidiendo y lo estás haciendo, pues que vas en automático, para mí has perdido la esencia del ser humano. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, Mira, yo creo que el liderazgo tiene un apellido para mí que es fundamental, fundamental. Y es honesto. O sea, el liderazgo para ser tal, para ser considerado como tal, ha de ser honesto, ¿no? Ayer estuve con profes de secundaria y saqué a colación precisamente la idea de la honestidad y me sorprendió ver cómo se torcían las caras. Es como si nos costara, no en el mundo de hoy, creo que también es algo intrínseco al ser humano por la cantidad de miedos que vamos acumulando, ¿no? Pero cuando de repente ocupamos un cargo de responsabilidad, si no hay una alineación con los principios que te rigen como persona o con los principios que en tu proceso vital has ido asentando como sustento de quién eres y de cómo te muestras, entonces, como decía mi padre, leche cacharro, que es una expresión que se usaba por aquí, porque creo que empiezan las disonancias, ¿no? Y las distorsiones. Creo que estamos, y lo podemos ver alrededor todo el tiempo, sobre todo en otros ámbitos políticos, públicos, como el liderazgo, el liderazgo se convierte casi no en un traje de Kitty Pong, pero sí en una distinción dentro de esa estructura jerarquizada que tenemos de las cosas, de la propia sociedad. Y al final perdemos de vista pues, el sentido de cooperación, el sentido del servicio, que creo que es clave en el ejercicio del liderazgo. El sentido de la responsabilidad
más allá de las propias funciones que te corresponden, responsabilidad contigo mismo y responsabilidad con las personas a las cuales, entre comillas, lideras. Por eso creo que la honestidad es el apellido necesario en todo esto. La honestidad como ejercicio vital, que luego se traduce en un ejercicio sano, amplio y honesto del liderazgo. No sé, creo que son cuestiones sobre las que tenemos que estar volviendo todo el tiempo. Honestidad, fíjate, yo lo conecto, a mí liderazgo me pasa con dos palabras. Vale, liderazgo me parece que tú no te puedes poner título. Y la otra es la humildad. Tampoco te puedes poner título. Son títulos que te otorgan. Exacto. Creo que con la honestidad viene también. Sí. Entonces, los títulos que son otorgados, pero después has dicho algo muy importante, son otorgados, pero al mismo tiempo yo estoy comprometido con ellos, por eso son otorgados, ¿no? Entonces yo creo que al final es ese compromiso, y bueno, es algo que me apetece hablar mucho, es que es la ética práctica. Sí, sí, me gusta lo que acabas de decir, ¿no? Deja que enderece un poquito la cámara. Sí, Sí, que está esto un poquito cochambroso. Estos son cosas del directo. maravilloso. Ahí. Acabas de decir una cosa que me gusta mucho. Son títulos otorgados. Efectivamente, efectivamente. Porque el liderazgo como tal, creo que es, es la etiqueta que le ponemos a una serie de cualidades que de pronto destacan en una persona, pero que probablemente esa persona eh, las, las experimenta pues como puede tener otras características, ¿no? No le da el valor, a lo mejor que desde fuera se le puede dar. Creo que es ahí cuando el binomio honestidad-humildad se da de una manera natural también. Y creo que esos son los verdaderos líderes, las personas que verdaderamente tienen la capacidad de liderazgo, ¿no? Cuando son como son, y ese ser como son, pues es identificado por quienes estamos alrededor como cualidades destacables que hacen bien al grupo, que hacen bien a las personas, y entonces otorgamos, que me ha gustado mucho ese verbo, otorgamos el título, ¿no? Eso es muy bonito y muy importante. Y, y el telón de fondo de todo esto es la ética, evidentemente. La ética, la ética. Una palabra, un concepto que a mi juicio está muy manido, muy malversado, y eso es un caballo de batalla. Es un caballo de batalla Pero fíjate, Bosco, hay una cosa, una tendencia, ¿vale? Entonces, quiero llevar la conversación por aquí porque me está Sí. gustando. Entonces, la tendencia ya no es la sostenibilidad, ¿correcto? Es la regeneración. Ujú. Entonces, quiero decir, la tendencia no es mantener la ética donde está y hacerlo sostenible. La tendencia es recuperar la esencia de la ética. Bosco ayuda a recuperar la esencia de la ética. Y eso es donde, para mí ese es el concepto, ¿eh? Ujú. Sí, o sea, me da igual la humanidad que esté y lo sostenible que queráis. Yo no, quiero regenerarla, quiero recuperar Ujú. esa ética. Mm. Creo que hay una tarea pendiente en ese sentido, que es, como todas las cosas, llevarlas a la tierra. Hay una cosa que ocurre en filosofía, y es que el mundo académico filosófico es muy cerrado, es muy endogámico, y luego tiene una cosa muy particular, que es que cuando lo miras desde la distancia, eh, siempre te da la sensación de que se anda en una nube que nunca llega a descargar lluvia, ¿no? Que no llega a calar. Y creo que esa es la gran tarea. Y la responsabilidad está en quienes ejecutamos los conceptos y tenemos la responsabilidad de desarrollarlos de una manera útil, práctica, para el mundo, para la gente, para los contextos que vivimos. Hablar de ética práctica desde el ámbito de la filosofía no es fácil, no es fácil, porque la deriva teorizante es casi automática. Y yo pienso que los libros lo aguantan todo, pero
si lo que contienen los libros no tiene una impregnación en la vida de las personas, para mí no sirve para nada. Lo haya dicho quien lo haya dicho. Quien lo haya dicho. Entonces, hay maneras de hacer que la ética toque tierra. Hay maneras de hacer que la ética se convierta en un instrumento de transformación. Por supuesto que lo hay. Por supuesto que lo hay. Hay elementos trabajables, por usar un palabra, que están al alcance de todo el mundo, que son ética práctica y que abordándolos construyen una dimensión activa y práctica de la ética como ejercicio vital, como ejercicio profesional también, ¿no? Y de esa manera creo que entonces sí se pueden asumir responsabilidades honestamente, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Otra vez está la cumbre del clima, pero ya sabemos lo que son las cumbres del clima, ¿no? Entonces, el papel lo sostiene todo, los foros lo sostienen todo, las palabras son palabras, pero ¿en qué se traducen las palabras? ¿En qué se traduce un compromiso que que es formulado en un entorno como esto? ¿En qué se traduce? ¿En qué acciones concretas? ¿En qué actitudes de quienes tienen la responsabilidad de promover los cambios, ¿no? Y creo que ahí es donde hay que dar mucha caña, porque se pierde mucho tiempo en decir cosas para al final no decir nada. Hay que construir una dimensión práctica de la ética, por supuesto, y es perfectamente abordable. Mira, un factor para mí determinante es, desde los primeros años en el cole, empezar a dotar a las personas de recursos para el pensamiento crítico. Esa es una. Recursos para el pensamiento crítico. Pero eso no es que yo una cosa que a mí me gusta mucho poner de ejemplo, o sea, no somos dispositivos, ¿no? No te voy a instalar la aplicación para que tengas pensamiento crítico, no. A todas estas cosas, a ver, para no liarme ni acaparar la cosa, yo no puedo hacer un curso de honestidad, yo no puedo hacer un curso de pensamiento crítico, no puedo hacer un curso de sinceridad, no. Esa es una cualidad emergente que se da porque han ocurrido otras cosas, ¿no? Entonces hay que ir a trabajar esas cosas. Y eso está al alcance de todos. Es Fíjate implementar que, formación. fíjate que incluso yo no puedo hacer un curso, estoy más de acuerdo, no puedo hacer un curso de liderazgo, no puedo hacer un curso, no. Lo que sí que puedo hacer es, con el compromiso del valor de la honestidad, empezar a caminar en él, a tomar decisiones en él, a que me vaya a ser esta parte de ir aprendiendo para cada vez ser más honesto. Exacto. ¿Vale? Porque yo tengo que partir de la base de que no sé ser honesto. Claro. Y además hay otra verdad para mí, que es que en el momento que yo ya me ponga el título, ya la he perdido. Pasa como la humildad. Entonces, yo Efectivamente. tengo que seguir caminando. Y eso para mí es el concepto de la práctica, ¿no? Es decir, yo estoy en constante práctica, poniendo en práctica, admitiendo que me equivoco, admitiendo que tengo que seguir desarrollando, admitiendo que estoy haciendo lo que puedo, tomando ese compromiso con la honestidad, con la humildad, con el liderazgo, que al final, has hablado de los docentes, es una profesión donde nadie me lo puede negar, porque al final es llevar a gente de A a B cada día que entran en el aula. ¿Vale? Entonces, en esa parte es por eso que no puede haber un curso como tal. Claro. Sino que ahí, y entonces vamos a empezar a hablar de aprendizaje o de conocimiento. Vamos a empezar, ¿no? Y además has dicho otra cosa, para mí, clave, en esa parte y de lo que está pasando y de la gente ¿no? Y esta COP27 y es que hay que partir desde el no sabemos. Lo hablábamos el otro día en Heiser, ¿no? Y decías, la ética es ahora. Y hablábamos de, ¿no? Y los retos complejos se recorren.
De acuerdo. Entonces, no hay otra, no No hay otra. sabemos. No, no hay otra. No hay otra. No hay otra. No hay otra. De hecho, fíjate qué interesante, porque incluso teóricamente, en términos de filosofía teórica, la diferencia entre la ética y la moral estriba precisamente que la ética está instalada en el presente. El presente sea como sea, ¿no? Es decir, entonces dimensionar la ética en mi comportamiento, en mi conducta, en mi forma de pensar, etc., implica tomar conciencia de mi yo de este momento, con todas sus taras, sus defectos, sus historias, sus asuntos pendientes y con todo, con todas sus capacidades, sus potenciales, sus tal, ¿no? Y desde ese punto, como dices tú, empiezo a caminar, empiezo a mover, ¿no? Hay una cosa que luego también pasa desapercibida. Los seres humanos funcionamos la mayor parte del tiempo movidos por mecanismos del inconsciente. El inconsciente que abarca el 90 y tantos % de la actividad cerebral. Entonces, como decía antes también, yo no puedo hacer un curso de honestidad, no puedo hacer un curso de liderazgo, no puedo hacer un curso Claro, lo que sí puedo es, como has dicho tú, trabajar aquellas cosas que luego derivarán en eso, ¿no? Y eso dura toda la vida, eso para empezar, eso dura toda la vida. Entonces, hay una cosa fundamental. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo de formación de pensamiento crítico con una entidad y había una sorpresa colectiva porque yo estaba centrando la atención estaba utilizando como pivote del pensamiento crítico la autoestima. Y claro, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Tiene que verlo todo, absolutamente todo. Es decir, como era una cita de Carl Sagan que a mí me gustaba mucho, era algo así como la ignorancia más peligrosa que nos lleva a dejar el mundo como lo estamos dejando es la ignorancia de nosotros mismos. Entonces, la gran tarea es el trabajo de autocomprensión, de autodescubrimiento, de autocompasión, bien entendida. Todos esos procesos, porque todas las revoluciones o se inician desde dentro hacia afuera o están abocadas al fracaso. Yo creo que todas las revoluciones a lo largo de la historia han fracasado porque cambian estructuras, pero no cambian las personas, ¿no? Para eso tenemos que pasar de una sociedad y unos seres humanos egocéntricos, es decir, quiero ser el mejor vendedor del mundo, quiero ser el mejor profesor del mundo, a una sociedad donde quiero ser el mejor profesor para el mundo. Sí. Entonces, está mi autoestima y el ego integral, o sea, para los demás. Entonces llega la actitud de servir y llega la actitud desde el presente. Y entonces en las organizaciones, porque me gusta lo de humanizar procesos también, ¿no? Y entonces en las organizaciones, ¿de dónde partimos el proceso de aprendizaje? Desde el presente. Hay mucho contenido. Hay mucho contenido, Hay sí, mucho contenido, ¿no? Y contenido muy bueno. sí, sí. Entonces, yo te podría orientar en ese contenido, incluso facilitártelo, curártelo. Mm, Pero ¿cuál es la labor? mm, Facilitarte el aprendizaje, mm. o sea, llevarte a la acción. Y Sí. o sea, hay una persona que en esto trabaja mucho, que se llama Johnny Go, que llama aprendizaje por reflexión. Ujú. Me gusta mucho el concepto porque es la reflexión-acción continua. Qué bueno, me gusta, me lo apunto eso. Qué Muchas bueno. veces cuando estás acompañando una organización, Bosco, lo primero que haces es buscarle la acción. Lleva la acción. Mm, Lleva la acción. Y la acción yo te genero el espacio de reflexión para volver a accionar. Si no te bloqueas, tira. Si claro, ya te bloquearás, somos humanos. sí, sí, por supuesto. Me gusta mucho, me gusta mucho. Me parece un enfoque muy útil, sobre todo porque mm, en la tarea de humanizar procesos, que es muy importante, en la tarea de humanizar procesos, eh,
aplicarse a ello desde esta perspectiva, creo que permite salvar muchos obstáculos, ¿no? Porque los seres humanos tenemos mucha facilidad para la resistencia, ¿no? Nos resistimos a los cambios, nos resistimos a todo lo que nos saca del sitio, a pesar de que si hay constante en la vida es el cambio. Pero esas son las paradojas, ¿no? Pero es por cómo históricamente nos hemos venido configurando y cómo nuestro cerebro ya viene predispuesto para ejecutar una serie de reacciones y mecanismos adaptativos que al final dificultan todos estos procesos. Pero ese paso de la reflexión a la acción o de la acción que motiva la reflexión continua permite una cosa, permite que toda experiencia de formación sea una experiencia de valor, primero, y luego también un proceso de aprendizaje vivencial. Cuando yo vivo lo que me están diciendo, o lo que me están diciendo mientras me llevan a algo, cuando yo lo vivo, yo lo aprendo, yo lo integro. Yo creo que como mejor aprendemos las cosas es sintiéndolas. Entonces, si en una organización establecemos un proceso de transformación con una serie de objetivos, y vamos, como dices tú, en la acción, llevando tal, y al mismo tiempo reforzando con la reflexión, ganamos siempre, ganamos siempre. Y creo que eso es fundamental, porque cuando se habla de humanizar procesos, yo creo que tenemos que tomar la responsabilidad de reivindicar el valor de las personas en las organizaciones. Creo que el denominador común de toda acción humana es precisamente el ser humano. Entonces, cuando estamos trabajando con un mismo objetivo o con un mismo propósito o bajo un mismo techo o dentro de los mismos parámetros, lo primero y más importante es recordar que en cualquier contexto yo no soy yo, soy nosotros. Y cuando nos enfocamos en el nosotros, podemos comprender las individualidades no como compartimentos estancos, sino como suma de una realidad que me atrevo a decir incluso que me trasciende, que va más allá de mí, pero que me empuja a sumar desde todo lo que soy, desde todo lo que puedo dar. No sé. Sí, para mí has hablado de, uno, la autoconfianza, la autoestima, lo que tiene que ver con la autorregulación de uno mismo. Dos, has hablado de la colaboración del nosotros. Y tres, de la diversidad de las personas. Y nombro antes de la gran pregunta entonces a Francisco Ceraqui porque dice: yo quiero una escuela que potenciemos la autorregulación, la cooperación y la diversidad. Si somos capaces desde la escuela llevarlo, yo digo, yo lo quiero en la misma organización. Entonces, la gran pregunta viene: ¿cómo podemos potenciar esa autoconfianza, esa colaboración y esa diversidad en las organizaciones? Yendo a la raíz de la vida de cada persona, aunque sea un trabajo complejo en el tiempo y aunque sea un trabajo incluso delicado y hasta peligroso. ¿A qué me refiero? Había un místico del medievo, Eckhart de Hockheim, que decía: uno no puede ser quien verdaderamente es sin haber dejado de ser aquello en lo que se convirtió. Entonces, cuando nos enfocamos en la idea de que somos el resultado de un proceso que hemos protagonizado mínimamente, empezamos a abrirnos a la posibilidad de que probablemente hay un Ramón, un Bosco, un X que desconozco completamente y que probablemente sea, entre comillas, más auténtico, en el sentido de estar más en correspondencia con las cualidades innatas naturales que me conforman a mí, en mi singularidad, hablando ahora de espinosismo puro y duro. Y entonces, eso produce una apertura necesaria, pero produce también otra necesidad, que es ir a llenar los vacíos
que se produjeron en el proceso. Hay 3 cosas que no pueden faltar en la vida de una persona en los primeros 10 años de vida, que es una experiencia de presencia, una experiencia de atención y una experiencia de protección por parte de las figuras que son referentes en ese proceso. ¿Por qué? Porque si yo no he experimentado esas 3 cosas, yo no sé lo que es el valor, por lo tanto no sé qué es valorarme. Yo no sé qué es el amor, por lo tanto no sé respetarme. Yo no sé qué es el verdadero cuidado y la protección, por lo tanto seré una persona insegura. Y así una etcétera enorme. Entonces, si vamos a la base de todo, que es como yo entiendo que se tienen que hacer las cosas, a lo mejor esto es de plastas, pero yo creo que la chapa viene por ahí. Hay que ir a la base de todo, porque es como único, estoy convencido que se puede, fíjate, no empoderar a las personas, sino colaborar con las personas en el proceso de descubrir ese poder que tiene. Poder en el sentido, nos estamos entendiendo, esa capacidad autotransformadora que luego es expansiva y va hacia todo el contexto y todos los entornos en los que se mueve, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues todas las estrategias formativas que se diseñen tienen que llegar primero a esa raíz, tienen que ir a ese fundamento. Y cuando resolvamos ese fundamento, de repente empezaremos a encontrar que en una organización tenemos tesoros que estaban ocultos, tenemos gente que jamás imaginó que podía esto, aquello, lo otro, y entonces podemos reconfigurar y enfocar el barco en la dirección que estamos planteando. Una organización saludable, sostenibilidad, ética empresarial, entendida de verdad como es. Pero eso, yendo a la raíz de las cosas. Si no, es como tener fiebre, ir al médico y tengo fiebre, vale, pues te doy paracetamol. Se me va el efecto del paracetamol, vuelve la fiebre, vuelvo al médico, más paracetamol. Hasta que un día alguien me recomienda a un especialista y me dice, tú lo que tienes es una infección de oído. Entonces te trato la infección y la fiebre ya no vuelve, ¿no? Pero si yo me quedo con la idea de que no, es que yo tengo fiebre de vez en cuando, tengo una fiebre crónica, la adopto como condición y entendemos lo que estoy intentando decir. Pues yo creo que esa es la manera. No, es que no creo que haya otra manera. Puede haberla, pero bajo mi humilde punto de vista creo que casi todo lo que hacemos es pan para hoy y hambre para mañana. Gracias, Bosco, por este diálogo. Muchas gracias a ti, Dida Ramón, por darme la oportunidad. Lo he disfrutado mucho y además soy peligroso porque me tiras una cuerda y yo puedo ponerme aquí a hablar de lo que sea. Muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer.